Me pregunto, amigos míos, si se dan cuenta del mundo en el que están viviendo. Las condiciones nunca fueron así en ningún tiempo pasado. Hasta que estalló la Primera Guerra Mundial en 1914, el mundo no había pasado por tiempos como los que estamos viviendo. Ahora, las noticias mundiales son más serias de lo que crees. Las condiciones son más graves de lo que sueñas. Científicos mundiales famosos saben lo que está ocurriendo y saben que ahora es posible aniquilar la vida humana de la faz de la Tierra. Saben qué máquinas de destrucción se están inventando y nos dicen que nada más que el gobierno mundial ahora puede preservarnos y traernos la paz mundial. Eso es todo, nada más que un gobierno mundial. Mucha gente ahora cree de manera crédula y altruista que los motores de destrucción se han vuelto tan terribles que se han inventado que quiere que haya una guerra porque nadie se atrevería a iniciarla. Oh, mis amigos, me pregunto si se dan cuenta de que hay un diablo suelto, y nada le gustaría más a ese diablo que borrar la vida humana de la faz de esta tierra. Me pregunto si entiendes que tu Biblia está diciendo la verdad, que en tu Biblia está la profecía absoluta de todas estas cosas que ves en este mundo hoy. Ya es hora de que despertemos y entendamos. En la Biblia te da un análisis de esta noticia, te dice el significado, el verdadero significado, te dice por qué está pasando, a dónde vamos, lo que está por delante y lo que va a suceder a continuación y cuál es el verdadero significado de todo ello. Aproximadamente un tercio de su Biblia está dedicado a la profecía y ese es el tercio que no lee ni estudia mucho. Ese es el tercio sobre el que no lee. Ese es el tercio del que la mayoría de ustedes no sabe nada y sin embargo un tercio de su Biblia prácticamente está dedicado a la profecía bíblica y aproximadamente el 90% de toda la profecía pertenece a nuestro presente vivo y a estos pocos años que tenemos por delante ahora en nuestro tiempo y nuestra generación. Estamos llegando al gran clímax de una época, estamos llegando al fin de este mundo y al comienzo del mundo de mañana. Todos estaremos aquí en esta misma tierra, pero un mundo diferente, un mundo nuevo y diferente en esta misma tierra redonda. Gracias a Dios, se viene un mundo mejor. Gracias a Dios estamos cerca del fin de esta tierra. Está a punto de suicidarse esta tierra. Y Dios está a punto de intervenir sobrenaturalmente. Y Él va a enviar a Jesucristo para establecer el reino de Dios, un gobierno mundial, un gobierno divino para gobernar con poder sobrenatural. Ahora, ¿alguien más que un simple hombre sabía de todo esto? Dios Todopoderoso sabía lo que venía. Ese mismo Dios te dice lo que va a pasar en los próximos años. Ya era hora de que abrieras los oídos y comenzaras a escuchar. Ahora, Jesucristo, quien es la palabra viva de Dios y quien inspiró cada palabra que está escrita en la palabra escrita de Dios, su Biblia, dijo cuando estaba predicando el Evangelio del Reino de Dios, Él también predicó que nada en los gobiernos de este mundo nos salvaría. Y Él predicó en Mateo 24, 21, 22, que habría tal tiempo de angustia mundial en nuestro tiempo ahora, que a menos que Dios interviniera con un poder divino sobrenatural para cortar esos días, no quedaría vida alguna sobre la faz de esta tierra. Hemos llegado a ese momento. Hemos llegado a ese momento y será mejor que despiertes y escuches. Pero Él dijo que por el bien de los elegidos, Dios intervendría. Y el evangelio que Él predicó fue el del gobierno mundial. Eso, mis amigos, fue su evangelio. ¿Por qué no ha oído predicar ese evangelio? ¿Por qué no has entendido lo que es el evangelio de Jesucristo? El evangelio de Cristo no es un evangelio sobre la persona de Cristo. Se oye mucho acerca de Cristo. Oyes que Él era el Hijo de Dios. Escuchas sobre el nacimiento virginal. Sí, has oído hablar de su muerte. Has oído hablar de su resurrección. Has oído que nació de una virgen. Habéis oído que Él era un gran personaje, que Él era Dios hecho carne. Has oído esas cosas, pero ¿ha oído hablar de su evangelio? Has oído un evangelio de hombres acerca de Él. Has oído a hombres que lo exaltan y lo adoran como un gran personaje. Pero, amigos míos, ¿por qué no habéis oído lo que Él predicó?
el gobierno mundial que él nació para establecer. Dijo que si estos días no se acortaran, ninguna carne quedaría viva. Eso es lo que a Satanás el diablo le gustaría hacer, porque el diablo podría controlar el mundo si pudiera borrar la vida humana, porque, amigos míos, el reino de Dios es algo en lo que podemos nacer, y el reino de Dios, cuando se establece, es un gobierno mundial que estará compuesto de los que ahora son humanos, que luego serán divinizados. Entonces, será hecho inmortal cuando esto mortal se vista de inmortalidad y cuando se nos dé el don de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, si el diablo pudiera borrar eso, ¿no le encantaría? Entonces continuaría reinando supremo en esta tierra con sus demonios. Cristo nació para ser rey. Lo lees en Lucas 1:32 y 1:33. Ante Pilato, Pilato dijo: «¿Entonces eres rey?» Jesús dijo: «Tú dices que soy rey. Para esto nací y para esto vine al mundo». Juan 18:37. Pero, amigos míos, en su parábola en el capítulo 19 de Lucas, él se representó a sí mismo como un joven noble rico. Oh, él es rico, porque él es hijo de Dios Todopoderoso, y Dios Todopoderoso es el creador y dueño de todo el universo, mucho más que toda esta tierra. Marte y Júpiter y Saturno, el Sol, la Luna, todas las galaxias, las vías lácteas, todos los mundos poderosos que ves en los cielos. Y Cristo es el heredero de todo eso. Sí, él es el joven noble rico y se imaginó a sí mismo yendo a un país lejano, que era el cielo, para conseguir un reino y regresar, conseguir para sí mismo un reino y volver. Ahora, él les dijo a sus discípulos que si él se iba, él dijo que se iría de esta tierra. Les dijo que moriría y dijo que en 3 días y 3 noches resucitaría de entre los muertos, y esa fue la única señal que dio de que era el Mesías. ¿Por qué no crees en esa señal? ¿Puedes calcular 3 días y 3 noches sobre la crucifixión del Viernes Santo y la resurrección de la mañana del domingo de Pascua? ¿Por qué no escribe para nuestro folleto sobre la resurrección, que explicará eso? No hay cargo, simplemente escriba para el folleto, resurrección. Mejor anótelo ahora, porque no creo que lo mencione nuevamente al final del programa, pero le diré dónde escribir al final del programa. Será mejor que consigas estos folletos, te abrirán los ojos. ¿No se dan cuenta, mis amigos? La Biblia dice que todo este mundo será engañado en este tiempo, y ciertamente lo es, o de lo contrario su Biblia no es verdadera. Y su Biblia es verdadera porque predijo todas estas cosas que están sucediendo. Ahora Jesús dijo que si él se iba, él vendría otra vez. Entonces él viene de nuevo y viene a gobernar el mundo como el Rey de Reyes. Él fue a conseguir ese reino, a conseguir la autoridad de Dios en la sede de Dios, para gobernar toda la tierra, el mundo entero, un mundo nuevo, el mundo de mañana. Y luego en Hechos 3, versículos 20 y 21, lees que los cielos lo han recibido ahora hasta los tiempos de la restitución de todas las cosas. Entonces, él está allá arriba en el mismo trono de Dios, y cuando él regrese en Apocalipsis 11:15, los reinos de todo este mundo se convertirán en el reino de nuestro Señor y su Cristo. Y Apocalipsis 19, él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores cuando él venga otra vez. Pero él no ha venido todavía y ha estado allí por cerca de 1900 años. Bueno, ¿qué ha estado haciendo? Mientras tanto, ¿qué ha estado haciendo él? Usted lee grandes volúmenes sobre lo que Jesús hizo durante su ministerio terrenal de 3 años y medio. Bueno, ¿qué ha estado haciendo él estos 1900 largos años, mis amigos? Leíste eso en el libro de Hebreos y eso es lo que hemos estado pasando, leyendo sobre Cristo allá arriba como nuestro sumo sacerdote, Cristo allá arriba como la cabeza de su iglesia. Él está en el cielo como nuestro sumo sacerdote. Eso significa nuestro sirviente en un sentido, y sin embargo, como nuestro Señor y nuestro Maestro a quien también debemos obedecer. De todos modos, Él es el Señor y el amo que está allí para servirnos para nuestro bien y no para su placer. Bueno, eso es su placer, sin embargo, nuestro bien. Ahora, Él está en el mismo trono de Dios. ¿Por qué? Porque ese es el trono mismo del universo. ¿Por qué tuvo que ir al cielo?
para obtener ese reino que es para gobernar, porque la sede y el trono de todo el universo es el cielo. Y esta tierra es solo un pequeño departamento de todo ese universo. Y aquí está Satanás el diablo y lo llevó a su reino. Él le dijo a Jesucristo en la tentación en el monte: inclínate ante mí y te entregaré todo esto, porque esto es todo mío. Y puedo dárselo a quien quiera. Jesucristo no negó eso. Sí, Satanás el diablo es el gobernante del mundo. Él es el príncipe de la potestad del aire sobre este mundo, pero Cristo lo venció. Pero aún Cristo tenía que ir a la sede del universo, al trono de todo el universo. El trono de Dios el Padre, hacérselo conferir. En Daniel 7, versículos 13 y 14, encontrarán la visión de Cristo subiendo allá en las nubes del cielo y teniendo esto conferido a él, y mientras tanto allí está en la sede de Dios. Es el cuartel general de la obra de Dios donde quiera que esté en todo el universo, que es el cuartel general supremo de la obra de Dios. Y Jesucristo está allí en el trono del Padre ahora. Ahí es donde Cristo fue. Ahora, cuando estuvo aquí en esta tierra, tenía un trabajo que hacer aquí, pero se iba, así que dijo. Él no se inclinó y lo dejó. Llamó a sus discípulos y les dijo: edificaré mi iglesia, y se han convertido en el cuerpo a través del cual Dios obra. Dios obra a través del cuerpo de Cristo cuando estuvo en la tierra. Ahora Él obra a través del cuerpo colectivo de su iglesia. Jesús dijo: edificaré mi iglesia. Pero Él le dio a su iglesia una comisión divina: continuar la obra de Dios que va al mundo y predicar este evangelio, las buenas nuevas del reino de Dios, el gobierno de Dios, el hecho de que estas naciones se van a matar a sí mismas, donde ninguna carne se salvará, pero el hecho de que Cristo viene de nuevo, que Él va a establecer el reino de Dios en esta tierra, el hecho de que podamos nacer en ese reino que es el reino eterno en el que podemos nacer, y eso es lo que significa la salvación. Ese es su evangelio, mis amigos, y encargó a su iglesia que predicara eso como testimonio al mundo entero. Ni por casualidad escuchas a Cristo predicado como una cabeza viviente y dinámica de su iglesia, que tiene un trabajo grande y una comisión que realizar, que es el trabajo más importante sobre la faz de la tierra hoy. ¿Por qué no escuchas más acerca de lo que Cristo está haciendo ahora? Él está vivo y está en el trabajo, noche y día. Lo hemos estado leyendo en el libro de Hebreos. Ese es el libro que cuenta la misión presente y la vida presente. El trabajo actual, por favor, de Jesucristo. Él no tiene que agotarse y cansarse, irse a dormir y pasar la noche durmiendo como tú. Él está en el trabajo, lo que aquí en nuestro tiempo, en esta tierra, es noche y día para nosotros. Y Él está ahí para nosotros. Hemos estado leyendo lo grande que era, y el primer capítulo de este libro de Hebreos. Él es la imagen expresa de la persona de su Padre, de Dios Todopoderoso, sustentando todas las cosas en el universo entero con la palabra de su poder. Y Él es aquel a quien Dios Padre dijo al Hijo. Él dice: tu trono, oh Dios, hablando de Jesucristo, es por los siglos de los siglos. Cetro de justicia es cetro de tu reino. ¿Qué quiere decir Él con su trono, su reino? Leíste aquí en el primer capítulo de Lucas que Jesucristo nació para ser rey y reinar sobre la casa de David y los hijos de Israel para siempre. No solo eso, usted encuentra en el libro de Apocalipsis que todos los reinos de este mundo, de todas las naciones de este mundo, pronto se convertirán en sus reinos. Jesucristo, en el juicio por su propia vida ante Poncio Pilato, cuando Pilato dijo: te acusan de ser rey, dice que eres un traidor al César. Dicen que debería ser condenado a muerte por traidor. ¿Qué tal eso? ¿Eres un rey? Jesús dijo: tú dices que yo soy rey. Para esto nací, para esto vine al mundo. Juan 18:37. ¿Por qué? Para ser un rey. Pero Él dijo que mi reino no es de este siglo, mi reino no es de este tiempo. Bueno, Pilato no sabía que la era de la que estaba hablando iba a durar hasta casi al final del siglo XX, el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo ahora. ¿O sí? Eso es lo que Cristo quiso decir. Mi reino no es de este mundo, no es de este tiempo, de esta era. Sabemos que ahora muchas de estas profecías se abren, podemos entenderlas ahora. Entonces no podían entenderlas, y Cristo pronto regresará a este mundo para traer la paz mundial.
Ahora, una vez más, les dije muchas veces en estos programas recientes, nuestros científicos de hoy nos dicen que muy pronto, a menos que haya un gobierno mundial como ellos lo dicen, la vida humana será destruida por las armas aterradoras, siendo inventadas por la ciencia moderna. Jesucristo dijo lo mismo hace 1900 años, pero no dijo excepto que hubiera un gobierno mundial. Él dijo, esos días se acortarían, pero él en todas partes predicó el gobierno mundial. Y eso es lo que viene para acortarlo y cambiar la situación. Y él dijo de otra manera que ninguna carne se salvaría con vida. Estamos entrando en una tercera guerra mundial, mis amigos, y estamos llegando a un momento tan terrible que a menos que Dios Todopoderoso intervenga, es mejor que crean que hay un Dios, porque si no lo hay, no tienen ninguna esperanza. Si no hay un Dios que va a intervenir con un poder sobrenatural, usted y sus hijos encontrarán que su vida se va a apagar. Tu ciudad donde vives ya no estará allí. Pero muchos de ustedes ni siquiera creen en la profecía. Así que miran las condiciones y es mejor que se asusten. Será mejor que estés lo suficientemente asustado como para comenzar a buscar en la profecía y ver lo que va a pasar y mirar en tu Biblia y encontrar dónde está tu única seguridad, porque ni siquiera necesitas preocuparte un poco si encuentras la de Dios Todopoderoso, seguridad. Pero no hay otra seguridad. Les digo ya mismo que lo que viene, toda la fuerza armada y la fuerza militar de cualquier nación no les va a dar seguridad. Estamos llegando al lugar donde su Biblia dice que nuestras ciudades van a ser borradas del mapa. Estás llegando a un lugar donde esta nación será devastada. Estás llegando a un lugar donde vas a necesitar a Dios. Será mejor que vengas a buscarlo ahora mismo. Una forma de hacerlo simple y claro y de entenderlo un poco mejor es escribir para ese folleto del que les he estado hablando tan repetidamente. Los Estados Unidos en profecía, donde se nos menciona en las profecías bíblicas. Porque esto es muy real y lo vas a descubrir. Bueno, ahora en este libro de Hebreos, llegamos al capítulo 8, encontramos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Eso significa que Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza sobre toda la obra de Dios. Él es mi jefe. ¿Es tuyo? Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas que yo os digo? Quiero decir que Él es mi jefe, quiero decir que tengo que hacer lo que Él dice. Ahora, Cristo es la palabra viva de Dios y Él está vivo y viviendo ahora. Pero también tengo la palabra viva de Dios en otra forma. Tengo la palabra de Dios aquí mismo en mis manos escrita en un libro. Y esta es la palabra escrita de Dios. Y Jesucristo es la palabra viva de Dios y Él es quien a través del Espíritu Santo inspiró toda esta palabra y todo lo que obtuvo vino de Dios Padre. Fue inspirado por y a través del Espíritu Santo. Pero Jesucristo es la palabra que inspiró para que se escribiera aquí lo que el Padre le dio. Entonces, esta es la misma palabra de Dios. Ahora, nos revela que Jesucristo es el sumo sacerdote, es decir, Él es la cabeza de la iglesia, es nuestro primer ministro, y como nuestro primer ministro, Él es nuestro siervo, así como nuestro jefe, nuestro amo y nuestro gobernante. Pero Jesucristo no solo es nuestro amo, sino que nos ha hecho agentes morales libres y ha dicho, tendrás que elegir si lo obedeces o lo desobedeces. Y si desobedecen, traerán maldiciones sobre ustedes mismos y la mayoría de ustedes han tenido esas maldiciones sobre ustedes y no saben por qué. Lo llaman suerte, lo llaman así, pero no es suerte. No, cada acción es seguida por una reacción. Hay una causa para cada resultado. Y si tuviste lo que crees que es mala suerte, hay una causa y no fue porque rompiste un espejo o porque algún gato negro pasó por tu camino tampoco. Pero si eliges obedecer a Dios y si haces de Jesucristo tu Señor y Maestro y vives de acuerdo con cada palabra de Dios como Él dijo que debes hacerlo, busca y lee honestamente la palabra de Dios para mostrarte aprobado ante Dios y dejar que te corrija y te reprenda. Y Cristo es su soberano y su Señor y su amo. Usted va a comenzar a recibir los descansos. Vas a encontrar bendiciones ahora y vida eterna en el más allá. Y quiero decirles que vale la pena. Comencé a intentarlo hace más de 50 años. Y quiero decirles que es algo práctico. No lo hice por eso. No creo que obtengas las recompensas si lo haces por una razón egoísta. Y sin embargo,
Si no estuviera mal ser tan egoísta, creo que muy bien podrías hacerlo por esa razón, porque quiero decirte que paga. Y he sido bendecido con toda maravillosa y rica bendición en el Espíritu Celestial. Quiero decirles, Dios Todopoderoso paga. Escuchas a la gente dar su testimonio. Bueno, puedo decir que mucho es mi testimonio personal. Lo descubrí. No necesitas creer en mi palabra. Lo intenta ponerte en las manos de Dios. Ahora bien, a la manera de Dios, el que es gobernante es también el siervo, y Él da el dominio al que es siervo. Y entonces Jesucristo es mi ministro, es mi pastor, es mi siervo en cierto modo, pero también es mi amo y mi gobernante. Pero Él está gobernando para mi bien, y eso lo aprendí hace años. Y descubrí que era cierto por experiencia, y descubrí que Él siempre cumple su palabra y Él siempre cumple sus promesas. Él promete que estarás bajo una maldición si no lo haces, y Él también cumplirá esa promesa. Y te preguntas por qué las cosas van mal. ¿Por qué estás en tantos problemas? Bueno, todos nos metemos en problemas. Él no te promete que no te meterás en ellos. Siempre nos hemos metido en ellos y todavía nos metemos. Pero tenemos un amo y un Señor y un pastor que es todopoderoso para sacarnos. Tú, y siempre nos liberaremos de todo y todo siempre sale bien al final absolutamente. Pues bien, aquí Él tiene un ministerio más excelente que un sacerdote y un sumo sacerdote bajo el antiguo pacto, porque es el ministro de un nuevo y mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Él va a venir como Rey de Reyes. Él establecerá un gobierno mundial que salvará a este mundo y nos traerá prosperidad, paz, felicidad y alegría. Él lo va a hacer. Pero cuando Él establezca ese gobierno que va a gobernar el mundo, tiene que haber un pacto para gobernar. Ahora, hemos estado pasando por eso. ¿Mejores promesas? Oh, sí, las promesas de la herencia eterna como lees en el capítulo 9 aquí en Hebreos y el versículo 15 del capítulo 9. ¿Por qué no tenían tal promesa en el antiguo pacto como Moisés y Cristo? Pero nosotros tenemos esa promesa. Ahora, hubo una falla en lo viejo y la falla no fue en las promesas. La culpa no fue de la ley, la culpa fue de las personas que no guardaron la ley. Rechazándolos, dice Dios, he aquí viene el día, dice el Eterno, en que haré un nuevo pacto. No con los gentiles como cree la mayoría de la gente, sino con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Ahora que hemos entrado en eso, les he mostrado un pacto entonces, es un acuerdo vinculante entre dos partes. Sin embargo, la palabra original en el idioma griego aquí realmente significa última voluntad y testamento. Jesucristo es el heredero de toda esta tierra y todo lo que hay en ella. De hecho, incluso a todo el universo. Llegamos a ser coherederos con Él. Y Dios nos ha prometido esta tierra como posesión eterna. Él le prometió eso a Abraham. Y si ustedes son de Cristo, ustedes son hijos de Abraham y herederos de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Y usted es coheredero con Cristo. Él es el heredero de estas cosas. Y por su última voluntad y testamento, te legó eso, pero es una voluntad condicional. Hay condiciones y se necesita un acuerdo entre usted y Él. Y tienes que cumplir con tu parte del acuerdo antes de que te paguen esta vez. Hebreos 9 del 15 al 17. Y por esto es mediador del nuevo pacto para que por medio de la muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que concurra también la muerte del testador, porque el testamento tiene fuerza después de la muerte de los hombres, de lo contrario no tiene fuerza alguna mientras vive el testador. Ahora, el antiguo Israel se convirtió en su nación solo por su buena promesa. Hubo un acuerdo. Jesucristo era quien realmente estaba allí. El Yahvé o el Eterno les acaba de hablar y les dijo, si escuchan mi voz y hacen lo que les digo, los bendeciré y los haré los más grandes. Y les haré prosperar y serán la cabeza y no la cola de todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:13. Y te pondrá el Eterno por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Y el pueblo dijo,
todo lo que el Eterno dijo haremos y seremos obedientes. Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que el Eterno ha dicho haremos. ¿Por qué? No lo decían en serio, ¿verdad? No. Comenzaron con grandes bendiciones, pero no obedecieron. No cumplieron con su parte de ese acuerdo. Ahora hay una condición antes de obtener la promesa. Esta vez tienes que probar antes de entrar en ese pacto con Él, antes de que el pacto se haga realmente, antes de que se establezca el reino del gobierno, antes de nacer en el reino de Dios. Tienes que probar que guardarás su ley. ¿Para qué es el nuevo pacto? ¿Cuál es la forma que cambia? ¿Qué falla hubo? Un error con lo viejo y la gente fue lo que tuvo la culpa, no como el pacto que hice con ellos en aquellos días. Porque este es el pacto, versículo 10, en el capítulo 8 de Hebreos, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 8:10. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Escuchen, mis amigos, ustedes no están haciendo este pacto con Él. No vas a entrar jamás en ese reino, no vas a nacer de nuevo en el reino de Dios como un inmortal y tener el don de la vida eterna de Dios, a menos y hasta después de que hayas y dejes que Dios ponga sus leyes en tu mente y en tu corazón y sea tu gobernante. Y tienes que rendirte a obedecerle y hasta que lo hayas probado por la vida que estás viviendo. Eso no suena como si un arrepentimiento en el lecho de muerte te haría mucho bien, ¿verdad? No tendrías tiempo de demostrarlo. ¿Sabes que Jesucristo dijo que muchos van a buscar entrar a este reino y no podrán? ¿Sabes que tu Biblia dice que tienes que ocuparte de tu propia salvación con temor y temblor? Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, recuerda que todo viene por gracia y como un regalo de Dios. Eso es cierto, pero tienes tu parte en ello. Ahí es donde viene la condición. Él te da el regalo y es gratis porque Jesucristo pagó el precio. No puedes ganártelo, pero hay condiciones y Él no te las va a dar hasta que cumplas la condición. Tendrás que dejar que Él ponga sus leyes en tu mente y en tu corazón hasta que estés entregado, incondicionalmente hasta que seas conquistado. Esa voluntad tuya, esa voluntad obstinada que ha sido puesta hasta que puedas como Jesucristo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. De lo contrario, nunca vas a nacer de nuevo, nunca vas a entrar en este pacto final, donde entras en ese reino y donde eres parte de ese reino. Y es un contrato de matrimonio, tal como Israel de la antigüedad estaba casado con él. Usted no va a ser parte de esa novia que se casará con el gran novio Jesucristo cuando Él venga con cualquier otra condición. ¿Qué estaba mal? ¿Estaba mal la ley? Pues en el Salmo 19 la ley es perfecta. La ley del Eterno es perfecta que convierte el alma. Eso está en el versículo 7. Una vez más, en el Salmo 111 encontrarás: las obras de sus manos son verdad y juicio, todos sus mandamientos son firmes. Todos ellos están firmes por los siglos de los siglos y hechos con verdad y rectitud. Ese es el Salmo 111 y los versículos 7 y 8. Y todas las escrituras, incluidas las que acabo de citar, es dada por inspiración de Dios y es útil para corregirnos y reprendernos. Lean eso en el 3er capítulo de la 2 de Timoteo, mis amigos. Eso está en su Nuevo Testamento. Ahora bien, el nuevo pacto tiene sus condiciones y debemos crecer en gracia y en conocimiento. Y Jesucristo en todas partes dijo que son aquellos que se vencen y se dominan a sí mismos y viven de acuerdo a sus caminos y su regla, por sus leyes y por cada palabra de Dios. Y cada palabra de Dios es meramente una magnificación de la ley de Dios, que es el principio del amor. Es el principio de amor al prójimo, como a ti mismo, y amar a Dios con toda tu mente y corazón y alma y fuerza. Ahora, fíjense,
Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones y seré para ellos un Dios, y ellos serán para mí un pueblo. Y entiendan esto, cuando se haga este pacto, escuchen, ¿se ha hecho el nuevo pacto? La gente piensa que se hizo hace 1900 años. Ellos piensan que ese pacto fue todo hecho. ¿Lo fue? ¿Estableció entonces alguna nación? Yo debería decir que no. Está hecho con Israel y Judá. Los judíos lo rechazaron en ese momento. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y arriba decía que la casa de Israel y la casa de Judá y el pueblo judío, los judíos rechazaron al Mesías en ese momento. E Israel también se había ido muy lejos. Pues él dice aquí, no enseñarán cuando hace a cada hombre y a su prójimo diciendo, conoced al Señor porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Hebreos 8, 10, 11. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré en su corazón y seré para ellos Dios. Y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán cada uno a su prójimo y cada uno a su hermano, diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Pues cuando Cristo venga y establezca su reino, lees en el capítulo 11 de Isaías, la tierra será llena del conocimiento del Eterno. Isaías 11:9. Ahí es cuando se hará el pacto. Y son solo los vencedores, son solo aquellos, mis amigos, que se rinden a Dios y luego tienen fe en Cristo y reciben esto por gracia a través de la fe que no viene de ustedes mismos. Es el regalo de Dios para nosotros, nuestra hechura suya, pero tienes que ceder para ser hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios antes ordenó que vivamos en ellas.